Hola chicos, después de hacer el algoritmo de ordenamiento usando recursión, vamos a hacerlo de una manera más eficiente y más fácil, que es usando recursión generativa. En el día de hoy vamos a hacer el quicksort. La entrada de este algoritmo realmente también es una lista y la salida también es esa lista, pero ordenada, entra una lista, sale una lista. Entonces, ¿qué pasa con esto? Para hacer este algoritmo tenemos que tener en cuenta de que vamos a aplicar el principio de divide y vencerás para hacerlo más fácil, ¿no? Entonces, lo que planeamos hacer con este algoritmo es, eh, bueno, acá tenemos la lista 4 6 3 2 1 9, la lista que habíamos puesto en el ejemplo acá arriba. Entonces, la idea para comenzar es seleccionar un pivote de esta lista. En este caso, por facilidad de comandos y todo en el código, vamos a seleccionar el primero de la lista, que en este caso es el 4. Entonces, ¿en qué consiste el algoritmo de quicksort? Teniendo el pivote, que en este caso es el 4, lo que se quiere hacer es dividir el problema en dos problemas más pequeños. El primer problema es hallar los números menores a ese pivote, que es el primero de la lista, y el segundo es hallar los números mayores a ese mismo número. Luego de eso, ya teniendo esas dos listas y el pivote, al unir la lista de menores, el pivote y la lista de mayores, pues estamos reduciendo el problema. Ahora, entonces cuando se tienen esas listas, lo que se espera es volver a hacer el proceso para que se ordenen ellas, y cuando ya estén ordenadas las dos listas, colocando el pivote en el medio de las dos, entonces al unir todo esto nos quedaría la lista ordenada de la siguiente manera. Paso 1, tenemos el pivote y pues el resto de números. Entonces vamos a hacer las primeras listas con los números menores y mayores a ese pivote. Bueno, entonces lo que hicimos es colocar una lista a la izquierda con los números menores al pivote. En este caso son 3, 2 y 1. Y una lista a la derecha con los números mayores a ese pivote, que son los números 6 y 9. En el medio pues está el pivote. Ahora vamos a repetir el proceso con cada una de estas listas, así. Y bueno, al hacer el mismo proceso con cada una de estas listas, vemos que el pivote en este caso de la lista de la izquierda es el primero, que es el 3. Entonces los números menor a él son 2 y 1. Luego tenemos el pivote 3 y los números mayores pues es la lista vacía porque no hay ninguno. Luego en la lista de la derecha, que son las 6 y 9, el pivote vendría siendo el 6. Entonces vemos números menores al 6, no hay ninguno, lista vacía, y mayores nos daría el número 9. Y bueno, al seguir haciendo el proceso por el lado de acá, que tenemos la lista en la izquierda 2 y 1, el pivote sería el 2, el números menores a él pues solo el 1, y en mayores pues nada, la lista vacía. Y ahí vendríamos terminando. Vemos que al hacer este proceso varias veces, entonces nos quedaría 1, 2, 3, 4, 6 y 9. Entonces, teniendo claridad de en lo que consiste el quicksort, que vuelvo a repetir es coger una lista de números, seleccionar un pivote, que en este caso por facilidad va a ser el primero de la lista, y empezar a construir listas con los números menores a ese pivote y mayores, y al mismo tiempo ir ordenando esas listas recursivamente. Entonces, como primer caso, vamos a hacer una función que nos retorne una lista con los números mayores a un número, ¿no? Que es lo que necesitamos para hallar la lista con los números mayores al pivote. También tenemos que hacer la misma función pero con los números menores, que realmente son dos funciones muy similares. Entonces vamos a hacerlo por acá. Bueno, entonces tenemos que hacer una función que nos retorne una lista con los menores a un pivote, que en este caso va a ser el primero de la lista. Entonces, ¿qué nos debería retornar esta lista? Por ejemplo, esta función, si le ingresamos a esta lista y ese pivote, entonces nos debería retornar los menores a ese pivote, que vendría siendo 4 no, 6 no, 1 sí, 5 no y 2 sí. Lo que acabamos de hacer fue verificar número por número si era menor al pivote, al primero de la lista. Eso fue lo que se hizo. Entonces, en el caso de esta función,
Nuestro caso base sería en el que la lista esté vacía, porque pues si la lista está vacía hay que retornar una lista vacía, ¿no? Ya que pues si queremos saber los menores al primero de la lista, pues a un pivote, que sería el primero, pues realmente nos daría vacío porque la lista no tiene elementos, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer la función. Entonces vamos a empezar a hacer la función menores recibe una lista y un pivote. No le quise como ingresar el pivote y no de asumirlo como el primero de la lista, aunque en este caso pues sí va a ser el primero, pero igual me parece como más funcional que la función también reciba el pivote. De igual manera se podría hacer sin recibir el pivote y solamente sacando el primero de la lista, pero pues lo voy a hacer así en este caso. Entonces la función menores me recibe la lista del pivote. Entonces el caso de parada es que si la lista está vacía, entonces me retorne la misma lista, por lo que ya había dicho de que pues los menores de una lista vacía es la lista vacía. Ahora en la parte recursiva en el else tenemos dos opciones. La primera es que el primero de la lista sea menor al pivote, ¿no? Porque tenemos que revisar uno por uno, entonces vamos a empezar por el primero. Si el primero es menor al pivote, eso quiere decir que va a ir en esta lista, porque estamos construyendo una lista con los menores al pivote. Entonces vamos a empezar a hacer el cons con el primero de la lista, ya que verificamos que es menor al pivote. Y como segundo parámetro, y para seguir comprobando todos los números, como ya comprobamos el primero, necesitamos hacerlo con el resto de la lista. Es decir, vamos a llamar a la función menores, pero con el resto de la lista y pues el mismo pivote, ¿no? Ahora, si no pasa eso, si el primero no es mayor al pivote, entonces no tiene que ir en la lista. Por tanto, vamos a excluirlo de la lista ya que sabemos que no es menor al pivote. Y lo que vamos a hacer es una recursión de menores, pero con el resto de la lista, ¿no? Entonces vamos a comprobar que esta función está haciendo lo correcto. Entonces probamos menores con una lista 1, 2, 5, 6 y el pivote es 3, por ejemplo. Entonces vamos a sacar los números menores a 3 que vendrían siendo 1 y 2 y efectivamente funciona. Ahora si quisiéramos hacerlo de una vez, como que con el primero de esa lista, para probar. En este caso nos tendría que dar vacío, ¿no? Porque claro, no hay menores a 1. Bueno, habiendo probado esta función, sabemos que lo que sigue es hacer la lista con los mayores a ese pivote, que realmente es muy similar a esta función, solo que aquí no comprobaríamos que el primero de la lista fuera menor al pivote, no se recorrería la lista preguntando si los elementos son menores al pivote, sino si son mayores, ¿no? Entonces realmente quedaría igual, solo que cambiándole ese signo. Entonces, bueno, la función mayores tiene el mismo caso de parada, que si la lista está vacía va a retornar la lista que pues es vacía, porque pues los mayores de una lista vacía es el vacío. Entonces, y si no pasa eso, entonces venimos y comprobamos si el primero de la lista es mayor al pivote. Si el primero de la lista es mayor al pivote, quiere decir que va a ir en la lista que queremos construir. Por eso empezamos a hacer el cons con el primero de la lista y hacemos una recursión con el resto de la lista para verificar también que cada uno de ese resto sea mayor al pivote. Y si no pasa eso, es decir, si el primero de la lista no es mayor al pivote, entonces eso quiere decir que ese primero de la lista no debe ir en esta lista que estamos buscando porque no es mayor al pivote. Y entonces vamos a proceder a hacer la recursión con el resto de la lista. Si probamos esta función, vemos que nos debe sacar los números mayores a este pivote, que es 3, que serían 5 y 6, y efectivamente lo hace. Si vemos estas dos funciones, vemos que son pues iguales, porque realmente es la misma lógica, solo que en uno pues son mayores y en otro menores, eso es todo. Ahora, teniendo estas dos funciones, miramos, si hago el mismo ejemplo de lista y pivote, entonces vemos que en uno me saca 1, 2 y en la otra 5, 6. Vemos que al unir las dos listas y el pivote me da pues la lista con todos los elementos de la lista inicial. La idea es ahora que empezar a hacer recursión con estas listas más pequeñas con la finalidad de ordenarlas. Bueno, entonces ahora vamos a hacer nuestra función principal de ordenamiento, que recibe una lista. Va a tener los mismos casos de parada que en el ejercicio anterior, en donde
pues hicimos ordenamiento de listas pero sin recursión generativa. Entonces el caso de parada es que si la lista está vacía, me retorna esa lista pues que es vacía. ¿Por qué? Pues porque si una lista está vacía, no tiene números, no hay nada que ordenar para retornar la lista vacía. El otro caso es que si la lista tiene solo un elemento, es decir, que el largo de la lista mide 1, entonces me va a retornar también la lista. ¿Por qué? Pues porque si una lista tiene un solo elemento, al ordenarla, o sea, ya está ordenada, ¿no? Si tiene un solo elemento, eso ya está ordenado. Ahora vendrá el caso recursivo. Recursivo, como habíamos dicho, se basa en ir uniendo estas pequeñas listas que se van sacando y que al mismo tiempo pues se van ordenando en la recursión, ¿no? Entonces, ¿cómo las unimos? Pues con el append que tenemos en la librería acá pues de JavaScript para listas. Entonces append, recordemos que recibe dos listas, ¿no? La primera lista que me va a recibir es antes de esta coma, que va a hacer una recursión de ordenar con los menores, o sea, vamos a llamar a la función menores, con lista, y el pivote ya habíamos dicho que era el primero de la lista, porque no lo dejé fijo como el primero de la lista, sino que lo puse como la opción de ingresarlo. En este caso vamos a usar el primero de la lista, entonces vamos a llamar a menores con la lista que me está ingresando aquí y con el primero de la lista como pivote. Entonces vamos a hacer el append de ordenar un llamado recursivo con menores, llamando con la lista y con el pivote como primero de la lista. Y como segundo parámetro del append, vamos a hacer una lista en donde el primer elemento de esa lista va a ser el primero de esta lista. ¿Por qué? Porque el primero habíamos dicho que es el pivote, ¿no? Entonces recordemos que acá en el momento pues de unir necesitamos también unir los pivotes para que nos quede la lista pues bien ordenada. Entonces va a ser un const del primero de la lista y luego vamos a volver a hacer recursión de ordenar, pero ya no con menores sino con mayores, mandándole también la lista y el primero de la lista como el pivote, ¿no? Entonces si vemos, realmente es como que llamamos a menores y a mayores recursivamente para que las listas se vayan ordenando, y en el medio de eso vamos poniendo los pivotes, que es el primero de cada lista, para que nos quede la lista ordenada. Ahora solo quedaría probarla. Bueno, entonces al probarla miramos que aquí le mandé una lista pues desordenada que tiene los números 4, 0, 3, 9, 8, 1, 2. Ordenada sería 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9. Efectivamente 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9. En el otro tenemos el número menor menos 9, luego 0, 1, 2, 3, 7 y 100. Entonces menos 9, 0, 1, 2, 3, 7 y 100. Y efectivamente aquí ya nos queda nuestro algoritmo. Vemos que es muy fácil hacerlo con recursión generativa, mucho más fácil de lo que ya se hizo anteriormente, que fueron muchas funciones auxiliares, algo muy largo, muy tedioso. Esto nos facilita mucho las cosas, y además pues las dos funciones auxiliares realmente se parecen mucho, solo que pues en una es como comparar el pivote si es menor y en otro si el pivote es mayor, y ya eso es simple. Y eso sería todo.